cuando oramos apropiadamente, con arrepentimiento, fuimos salvos. Y le dijimos algo así como: Señor, me arrepiento de mi pasado. Me arrepiento de la manera como actué con mi esposa. Señor, me arrepiento de la relación que tuve con mis padres. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Jueces, llegamos a los capítulos 4 y 5 para ver un acto extraordinario que Dios efectuó cuando los hombres de Israel le fallaron a Él. Si el pueblo de Dios desea disfrutar de todos los beneficios de su relación con Él, es necesario que mantenga una relación apropiada con Dios. En realidad, Dios es el Rey, Dios es el único marido y Dios es la cabeza sobre todas las cosas, lo cual significa que su pueblo debe permanecer sumiso bajo su autoridad de manera tierna e íntima. No obstante, la triste historia del pueblo de Dios nos enseña que ellos rechazaron su autoridad y como resultado cayeron en una condición cada vez más lamentable. Y esto se evidenció en la cantidad de derrotas que Israel sufrió a manos de sus enemigos. En aquellos momentos, Jehová actuó de manera extraordinaria para hacerles ver su verdadera condición. Esto sucedió en el libro de Jueces después de la muerte de Josué, quien era el líder que Dios había escogido. A medida que el pueblo de Israel se apartaba de Dios y los enemigos empezaban a prevalecer sobre ellos, Dios respondió de manera extraordinaria, pero no lo hizo levantando un rey poderoso que condujera a Israel de nuevo a la victoria, sino que Dios levantó a una mujer, a Débora. Esta mujer tenía mucha capacidad y vivía en sumisión y sujeción a Dios. Pues bien, hablaremos de Débora en este mensaje que hemos titulado La deplorable historia de cómo Israel abandona a Dios, parte 2. Y en esta oportunidad nos acompaña Guido Olivares, a quien hemos invitado para que nos ayude con los comentarios. Saludos, Guido. Gracias, Víctor. Sin duda, este pasaje en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces es muy interesante, el cual es aplicable a la actitud general de las personas e incluso de algunos creyentes. Cuando hablo de la actitud de las personas, me refiero a la tendencia de menospreciar a Cristo como nuestra única cabeza y despreciar el orden orgánico que existe entre el hombre y la mujer bajo el encabezamiento de Cristo. Un error muy frecuente consiste en aplicar equivocadamente el caso excepcional de Débora, usándolo para justificar la usurpación del encabezamiento y el liderazgo. Por esa razón, necesitamos reconocer y comprender los principios de vida que están contenidos en la Biblia a fin de que podamos aplicar el relato concerniente a Débora en el aspecto de la vida para que se lleve a cabo la economía de Dios. Gracias, Guido. Aparentemente, la situación de Débora contradice la manera en que Dios actúa. Que Dios escogiera a una mujer fue un acto extraordinario que indicaba que todos los hombres de Israel le habían fallado a Dios, obligándolo a escoger una mujer para hacer que Israel regresara a Él. Al examinar la situación, podemos darnos cuenta que en ese momento Israel no tenía un encabezamiento de manera práctica, sino que estaban tratando de hacer las cosas a su manera, sin someterse a Jehová Dios. Bueno, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del libro de Jueces. Adelante.
En la historia del pueblo de Israel, ellos jamás habían tenido una mujer como líder. Pero aquí, súbitamente, Dios hizo surgir a una mujer llamada Débora como juez de Israel. En su miserable condición, el hombre había fracasado. Entonces, aquí surge una mujer, Débora. Bueno, debemos entender que la Biblia sigue ciertos principios. Cada vez que Dios hace algo distinto, algo raro, algo que no es común, sino que es extraordinario, esto tiene un gran significado. Esta actuación extraordinaria de Dios indica que siempre que el hombre fracasa, Dios realiza una acción excelente. Y en este caso, la situación era así. Todos los hombres de Israel habían fracasado. Es extraño, pero Dios hizo surgir a una mujer. Al hacerla surgir, toda la condición de Israel cambió. ¿Cómo debe comportarse una mujer delante de Dios? ¿Qué nos indica una mujer apropiada? ¿Qué nos indica esto? Nos indica que una mujer apropiada es una mujer que está sujeta, que se somete a Dios. Y esto significa que guarda el orden establecido por Dios. Por supuesto, en el caso de Israel, todos los hombres habían abandonado su posición delante de Jehová. Nadie guardó su posición. Y el peor mover que hicieron fue que al apartarse de Dios, se fueron en pos de los ídolos. Ellos se alejaron de Dios y se entregaron a cientos de ídolos. Guido, sin duda, esta fue una condición muy deplorable de Israel. Los hombres no solo abandonaron a Dios como su cabeza, sino que además fueron en pos de cientos de ídolos. Esto nos indica la razón por la cual Dios actuó de manera extraordinaria, ¿verdad? Así es, Víctor. Y nosotros debemos ser profundamente impactados con la severidad de la degradación que se relata en el libro de Jueces. El pueblo de Israel se apartó del Dios verdadero, lo cual muestra su condición de caos, de desinterés y de rebelión. Por tanto, Dios, por causa de su plan y propósito, debía actuar y tenía todo el derecho de tomar medidas extraordinarias. Los hombres entre el pueblo de Israel, que tenían una gran responsabilidad delante de Dios y delante de sus familias, sencillamente lo abandonaron y se unieron a los ídolos. Por lo tanto, ¿qué debería hacer Dios en un caso como ese? Pues bien, vemos que en medio de esta situación, Dios usó un vaso femenino que era muy capaz y competente. Aparentemente, esta mujer estaba ocupando la posición de un hombre, pero en realidad ella permanecía bajo el cubrimiento apropiado de Dios. Por ese motivo, ella pudo ser usada no solo para derrotar al enemigo, sino también para introducir el orden apropiado entre el pueblo de Dios. Aunque este fue un logro maravilloso, debemos ser cuidadosos y no tomar esto como una norma a seguir, sino más bien solamente como una excepción. No obstante, cuando Dios decide hacer una excepción, debemos ser uno con Él y someternos a Él porque Él sabe lo que está haciendo. Muy cierto, Guido, puesto que la situación de Israel había llegado a un punto tan deplorable. Al inicio del capítulo 4, ellos claman a Jehová buscando un alivio, aunque aparentemente no habían confesado ni reconocido su situación. Entonces, Dios decide levantar a Débora. No existen muchos relatos en la Biblia que muestren que una mujer tome la delantera en medio del pueblo de Dios. Jehová se acerca a Débora
y le promete unas victorias. Entonces, ella decide mantener el orden apropiado y toma a Barak como su cobertura para poder coordinar. Ciertamente, este es un cuadro muy dulce. ¿Y qué usted nos puede comentar al respecto? Claro que lo es, Víctor, y debemos prestar mucha atención a este punto. Débora no tomó el camino de la insubordinación, ni tampoco llevó a cabo nada en el principio de la rebelión, sino que se sometió a Dios y fue fiel a Él por causa de sus intereses en la tierra. Pero al hacerlo, ella mantuvo la postura apropiada de una mujer según el arreglo gubernamental de Dios y fue fiel a lo que Él le encomendó. Por un lado podemos ver la acción excepcional que ella tomó según el liderazgo del Espíritu, y por el otro podemos ver que ella tomó dicha acción bajo el cubrimiento apropiado, sin ser presuntuosa ni rebelde. Al hacer esto, Débora pudo ser usada por Dios para introducir el orden apropiado en el pueblo de Israel. Amén. Bueno, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Jueces. Deborah was excellent. Débora era excelente. This woman was full of capacity created by God. Esta mujer tenía mucha capacidad dada por Dios. Al leer su canción en el capítulo 5, podemos ver que ella tenía gran habilidad, gran capacidad, tenía discernimiento y previsión. Pero a pesar de ser tan excelente, era una persona muy sumisa. Una vez que ella tomó esta posición, todo el país cambió. Todos los líderes llevaron la delantera y toda la gente estaba dispuesta a seguir a los líderes. Y esta mujer puso en orden a todo el país. Debido a la situación tan lamentable de Israel, nadie estaba dispuesto a tomar la delantera. Y no había ni un ciudadano dispuesto a seguir la manera apropiada para luchar por los intereses de Jehová, y ninguno estaba dispuesto a seguir a los líderes. Israel se encontraba en una situación deplorable. Pero ahora, cuando esta mujer tomó la delantera en ser sumisa, creo que toda la nación se dio cuenta y regresó al orden excelente. ¿Pueden creer esto, santos? Yo sí creo que todo el pueblo de Israel se dio cuenta que Débora era una mujer excelente y extraordinaria. Ella tomó la delantera a ser sumisa. Ella tomó la delantera de practicar la sumisión femenina al varón. Entonces, ella dijo, si van a tenerme a mí como juez, una mujer juez, entonces necesito a Barak. Si no, no puedo hacer nada. Y todo el pueblo vio esto, y esto trajo a todo el país al orden apropiado. Todos tomaron su posición apropiada. Los líderes tomaron la delantera, y el pueblo estaba dispuesto a seguirlos. Espontáneamente así se formó un ejército. Entonces pueden ver que no fue Barak el que ganó la victoria, fue el pueblo, toda la nación. Al principio no todos lo siguieron, pero al final ellos vieron la situación y la siguieron. Todo el país entró en un orden excelente. Todos por completo mantuvieron una posición apropiada. Pues bien, Guido, por causa de Débora, la sumisión del pueblo de Israel ante Jehová fue restaurada, y ella funcionó de manera apropiada bajo la cobertura de Barak. Toda la nación de Israel vio este hermoso ejemplo, y al menos durante un periodo corto de tiempo, la nación fue restaurada a una condición apropiada. Sin duda, esto fue una gran victoria, ¿no es así? Este es el punto crucial, Víctor. Si Débora, al tomar la acción de acuerdo con la guía y el arreglo del Señor, no hubiera sido sumisa de manera apropiada, no podría haber sido usada por Dios para traer el orden. De hecho, se habría producido más desorden y más caos,
porque a pesar de que el enemigo hubiera sido derrotado temporalmente, alguna otra cosa se hubiera desequilibrado. Pero el hecho de que se hubiera restaurado el orden entre el pueblo de Dios por causa de este precioso vaso femenino, nos indica que ella misma permanecía bajo el orden divino. El orden no puede ser introducido por personas que andan en desorden. La sumisión tampoco puede ser introducida por medio de creyentes que no se encuentran en la realidad de la sumisión. Mediante la revelación del Nuevo Testamento, podemos ver que Dios desea en su economía que Cristo sea dado por cabeza sobre todas las cosas, para que así las cosas estén en perfecto orden. Y para que esto se pueda llevar a cabo, se necesita que algunos entre el pueblo de Dios sean encabezados por Cristo, a fin de que estén en el orden orgánico apropiado. Aprecio como un tesoro el relato acerca de Débora y valoro mucho la manera como este ministerio nos abre este relato bajo el punto de vista de la restauración del orden, la armonía y el encabezamiento entre el pueblo de Dios. Este es un punto crucial en el libro de Jueces, ya que el pueblo no consideraba a Dios como su rey y cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y como resultado de eso, había un tremendo caos. Por tanto, Dios tuvo que usar a los jueces para introducir orden y restauración una y otra vez, hasta que se estableció el reino según el deseo del corazón de Dios. Pero necesitamos enfatizar que Débora, a pesar de involucrarse en una acción extraordinaria que es completamente inusual para una mujer según la Biblia, pudo ser bendecida por Dios mediante su sumisión a fin de restaurar el orden entre el pueblo de Dios. Gracias, Guido. En cierto sentido, Dios parecía estar enviando un mensaje al pueblo de Israel. Es como si le estuviera diciendo que debido a la situación de desorden que imperaba, había decidido tomar un paso extraordinario y enviar a una mujer para mostrarles a todos que cualquiera que desee estar en el liderazgo necesita estar en sumisión. Esto fue de gran ayuda para restaurar el orden. ¿No es así? Este es precisamente el punto clave. No había nadie que estuviera en el orden apropiado y los varones habían fallado de manera lamentable. Por tal motivo, Dios tuvo que usar una mujer para llevar a cabo lo que debería haber hecho un hombre fiel. Débora era sumisa, guardando el orden apropiado y no abandonó su postura al cumplir la labor asignada por Dios. Por lo tanto, por medio del testimonio de ella, se pudo establecer el orden apropiado. Bien, este pasaje de Jueces termina de manera maravillosa. De hecho, todo el capítulo 5 se compone de un poema escrito por Débora. Y quisiera mencionar un par de frases que son cruciales para poder comprender toda esta sección. En Jueces 5:15 dice: entre las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Y en el versículo 16 dice: en las divisiones de Rubén hubo gran escudriñamiento de corazón. También dice en el versículo 31: perezcan así todos tus enemigos, oh Jehová, pero los que aman a Jehová sean como el sol cuando se levanta en toda su fuerza. Y reposó la tierra 40 años. Pues bien, necesitamos ver que estas dos frases, grandes resoluciones de corazón y gran escudriñamiento de corazón, son muy claves. Con estos versículos como trasfondo, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante. You have this word, Aquí hay dos frases: great resolutions in the heart of the people, grandes resoluciones de corazón and great searchings of their heart. y gran escudriñamiento de corazón. Es como si allí dijera:
¿por qué en lugar de permanecer allí sentados, no toman grandes resoluciones? Levantaos y uníos a otros a fin de combatir por el reino de Dios. Gran escudriñamiento de corazón. Esto significa conocernos a nosotros mismos. Significa darnos cuenta dónde estamos, qué tenemos, qué somos, cómo somos. ¿Saben esto? Al conocernos, podremos tener una larga oración con arrepentimiento delante de Dios. Todo el que ha hecho esto descubrirá que cuando oramos apropiadamente, con arrepentimiento, fuimos salvos. Y le dijimos algo así como: Señor, me arrepiento de mi pasado. Me arrepiento de la manera como actué con mi esposa. Señor, me arrepiento de la relación que tuve con mis padres. Señor, oh Señor, cuánta pena me da mi pasado. Señor, me apeno de mi pasado. Al orar espontáneamente, escudriñaremos nuestro corazón. Y después de orar por una hora, decimos: Señor, de ahora en adelante, Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero combatir para ti. Ten misericordia de mí, Señor. Sé mi vida, sé mi fortaleza. Tengo que levantarme. Esto es una gran resolución. Desde el día de hoy, Señor, dame la misericordia, dame la gracia, dame lo que necesito. ¿No creen que esta es una gran resolución? Ahora, Débora era una persona muy poética y la poesía hebrea siempre va en pares. Grandes resoluciones del corazón van junto con el gran escudriñamiento de corazón. Esto es poesía. ¿Pueden ustedes creer que una mujer escribió tal poesía con un final tan maravilloso? Dice: los que aman a Jehová. May those who love you, Lord, Los que te aman a ti, Señor, be like the sun rising up sean como el sol cuando se levanta en toda su fuerza, to shine. para resplandecer. Marvelous. Maravilloso. Resoluciones, escudriñamientos y levantarnos para brillar como el sol. Guido, ciertamente el segmento anterior fue excelente. Al orar espontáneamente, escudriñaremos nuestro corazón y tomaremos la determinación de vivir para el Señor y de combatir por el Señor en conformidad con la necesidad actual en su recobro. Pues bien, y necesitamos concluir este mensaje enfatizando la parte final del poema de Débora. Dice así: que seamos de aquellos que aman al Señor, para que seamos como el sol cuando se levanta en toda su fuerza. Sin duda, esta es una maravillosa conclusión, ¿verdad? Por supuesto que sí, Víctor. Aquí podemos ver la conexión entre amar al Señor y llegar a ser la luz que brilla. Según la revelación del Nuevo Testamento, el amor es la esencia de Dios y la luz es la expresión de Dios. Entonces, como resultado de escudriñar nuestros corazones, tomaremos grandes resoluciones a la luz de Dios para llegar a ser uno con Él. De esta manera, la esencia de Dios saturará y empapará nuestro ser para llegar a ser el elemento que brilla, lo cual nos capacitará para que seamos como el sol cuando se levanta en toda su fuerza. Gloria al Señor por la palabra tan animante que nos ha suministrado este mensaje. Me gustaría permanecer más tiempo en esta canción de Débora del capítulo 5 de Jueces, pero desafortunadamente el tiempo del programa se nos terminó. Guido, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio participar en este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. El
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.